La notificación congelada parpadeó en la pantalla de la muñeca de Estella Vega. Quedan 3 créditos. 3 miserables créditos en su cuenta, apenas suficientes para una barra de proteínas en la cantina. Ella estaba en la bahía de mantenimiento de la estación minera 12 en Europa 9, una luna muerta que orbitaba el gigante gaseoso Cronis en los territorios del borde exterior. Su traje térmico estaba remendado con cinta industrial en 17 lugares, y cada parche representaba otro mes que había pasado sin el equipo adecuado. La grasa bajo sus uñas se había vuelto permanente. Un tatuaje de pobreza que ningún lavado químico podría eliminar. «Mamá», dicen los recicladores otra vez haciendo ese ruido. Su hija Rosalie, de 14 años, llamó desde su estrecho espacio junto al área de mantenimiento. La voz de la niña tenía ese tono cauteloso que desarrollan los niños cuando saben que el dinero escasea. Cuando han aprendido a tragarse sus quejas porque añadirle estrés a un padre que ya está quebrantado resulta cruel. «Lo miraré después de mi turno, cariño», respondió Estella, aunque ambos sabían que el reciclador seguiría gimiendo hasta que finalmente muriera, y entonces beberían agua procesada con sabor a cobre y se arrepentirían. Todo en Europa 9 estaba muriendo lentamente, desde el equipo de minería hasta los sueños de las 847 almas atrapadas en su atracción gravitacional. El mensaje apareció en el tablero público mientras Estella estaba metida a codazos en un procesador atmosférico que funcionaba mal. Su supervisor, un hombre corpulento llamado Grimwald, que sudaba constantemente a pesar de la temperatura bajo cero de la superficie de la Luna, acababa de decirle que las horas extras estaban canceladas indefinidamente. Sin horas extras no había créditos adicionales, lo que significaba que Rosalie seguiría usando botas con agujeros que dejaban entrar el frío del aire reciclado. Hangar 779 en venta. Sector Cráter Norte, 3 créditos. Solo consultas serias. Estella lo leyó 4 veces, 3 créditos. Exactamente lo que ella tenía. El sector del cráter norte había estado abandonado durante 37 años, desde que las minas de titanio se secaron y los señores corporativos decidieron que no valía la pena mantener el soporte vital para una zona muerta. Ya nadie iba allí, salvo los carroñeros, y la mayoría regresaba sin nada más que congelación y decepción. ¿Ves esto?, preguntó Tormund, el único otro mecánico que hablaba con ella durante los descansos. Le faltaban 3 dedos por un accidente de presión. Pero los 7 restantes fueron lo suficientemente ágiles como para superar a los técnicos más jóvenes. ¿3 créditos por una percha? Debe ser una estafa o una trampa mortal. Todo en esta luna es una trampa mortal, murmuró Estella. Pero de todos modos guardó el anuncio en su feed personal. Esa noche, mientras Rosalie se esforzaba por seguir sus clases de educación a distancia en una tableta sujeta con tiras adhesivas, Estella buscó todo lo que pudo encontrar sobre el hangar 779. Los registros eran escasos. Construida en 2198 por Meridian Mining Consortium, instalación primaria de almacenamiento de titanio, desmantelada en 2231. Propietario actual, patrimonio de un tal Montgomery Creech, fallecido. No se localizaron herederos. Oferta mínima para cubrir la disposición administrativa de 3 créditos. Caldero, susurró. El nombre le hizo cosquillas en algo la memoria. ¿Dónde lo había oído antes? ¿Mamá? Rosalie levantó la vista de su tarea de matemáticas cuánticas. ¿Estás bien? Está bien, cariño. Solo pensando. Pero ella no estaba bien. Ella estaba desesperada. El administrador de la vivienda ya le había advertido 2 veces sobre los pagos atrasados. Un golpe más y serían reubicados en los cuarteles subterráneos, donde la gravedad artificial fallaba cada pocos días y el blindaje radiológico era más una sugestión que una protección. Miró a su hija y vio la determinación en esos jóvenes ojos mientras resolvía problemas que habrían dejado perpleja a Estella al doble de esa edad y tomó una decisión. A la mañana siguiente, Estella se encontraba frente al kiosco automatizado de las autoridades de vivienda, con los 3 créditos haciéndole un agujero en la cuenta.
La inteligencia artificial de la máquina, a la que alguien había llamado sarcásticamente feliz, le piaba con entusiasmo fingido. Buenos días, ciudadano Vega. ¿Cómo puede la autoridad de vivienda ayudarle hoy? Quiero comprar el hangar 779 en North Crater. La pausa fue lo suficientemente larga como para que Estella se preguntara si el sistema se había bloqueado. Entonces la voz de Apidi regresó, notablemente menos alegre. Dicha propiedad está ubicada en un sector fuera de servicio. El soporte vital no está garantizado. No se verifica la integridad estructural. La autoridad de vivienda lo recomienda encarecidamente. Me lo llevo. Muy bien. Tramitación de pago de 3 créditos. Transacción completada. Los códigos de acceso se han enviado a su dispositivo personal. La autoridad de vivienda le desea suerte, ciudadano Vega. Lo necesitarás. El viaje al cráter norte tomó 4 horas en un explorador prestado que jadeó y traqueteó sobre la superficie llena de cicatrices de la luna. Estella le había dicho a Rosalie que estaba buscando una oportunidad de rescate, lo cual no era del todo mentira. El indicador de temperatura de su traje marcaba 178 grados centígrados en el exterior. Si el explorador se averiara aquí, tendría quizás 20 minutos antes de que el elemento calefactor de su traje se agotara y ella se convirtiera en otro monumento congelado a las malas decisiones. La percha emergió del polvo lunar como una montaña de metal, empequeñeciendo con su volumen todo lo que la rodeaba. La estructura tenía fácilmente 10 pisos de altura, construida al estilo antiguo, cuando la humanidad todavía creía que el borde exterior se convertiría en una frontera próspera en lugar de un cementerio de sueños rotos. Los cristales de hielo cubrían cada superficie, creando patrones de arcoíris donde la débil luz del sol distante los tocaba. Estella estacionó el rover y se acercó a la entrada principal, una enorme puerta diseñada para transportadores de carga que no existía desde hacía décadas. El panel de acceso estaba cubierto de escarcha. Ella lo raspó y entró sus nuevos códigos. Por un momento no pasó nada. Entonces, con un gemido que sintió a través de sus botas, la puerta comenzó a levantarse. El aire que emanaba era antiguo, intacto desde hacía décadas. El traje de Estella inmediatamente comenzó a advertirle sobre la caída de temperatura, pero ella lo ignoró y entró. Las luces de su casco atravesaron la oscuridad, revelando un vasto espacio lleno de sombras y silencio. Ella esperaba encontrar un almacén vacío, tal vez algún equipo abandonado si tenía suerte. Ella no esperaba que el piso estuviera mal. Le tomó un momento comprender lo que estaba viendo. El suelo de la percha no estaba nivelado. Una parte estaba hundida, como si algo enorme la hubiera estado presionando durante tanto tiempo que el plástico reforzado simplemente se había rendido y se había doblado. Siguió la depresión con sus luces y encontró el borde de algo enterrado bajo décadas de hielo y escombros acumulados. ¿Qué en los 7 infiernos?, susurró, su aliento empañó su casco a pesar de los recicladores de trajes. Ella tomó un cortador térmico de emergencia del rover y comenzó a trabajar en el hielo. Cada pase reveló más. Primero metal, luego marcas, luego lo que parecía un puerto de observación. Después de una hora de cortar y picar, dio un paso atrás y miró atentamente lo que había encontrado. Era un barco. No se trata de un barco cualquiera, sino de algo que precedió a los buques mineros corporativos por al menos un siglo. El diseño del casco era elegante de una manera que los barcos modernos no lo eran. Todas curvas fluidas y florituras artísticas. Esto ocurrió en la época en que la humanidad construía naves espaciales como catedrales, cuando el viaje entre estrellas era algo más que márgenes de ganancia. El nombre del barco estaba grabado con una escritura tan elaborada que le llevó un momento descifrarlo. Sueño estelar. Montgomery Coleridge, dijo en voz alta, y el recuerdo finalmente hizo clic. Fuiste uno de los exploradores de la primera ola, maldito loco. ¿Qué escondiste aquí abajo? Encontró una escotilla de acceso cerca de lo que supuso que era la popa. La liberación manual quedó congelada, pero el cortador térmico hizo un trabajo rápido con el hielo.
La escotilla se abrió con sorprendente facilidad, revelando una esclusa de aire que parecía impecable a pesar de su edad. Estella revisó las lecturas de su traje, respiró hondo, lo que podría ser su último aliento si esto salía mal, y entró. La esclusa de aire accionó su ciclo y se encontró en un pasillo iluminado por luces de emergencia que no deberían haber tenido energía después de todos estos años. Sin embargo, brillaban con una suave luz azul que la guiaba hacia las profundidades del barco. Las paredes estaban cubiertas de materiales que no podía identificar, algo entre metal y cerámica que parecía latir con su propio calor. Las advertencias de temperatura de sus trajes finalmente dejaron de sonar. Ella siguió el pasillo hacia lo que solo podía ser el puente. La puerta ya estaba abierta, como si la estuviera esperando. Lo que vio dentro hizo que sus piernas olvidaran cómo funcionar y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no caerse. El puente era una obra maestra. Paneles de control hechos de algo que parecía luz de estrellas cristalizada. Sillas que parecían amoldarse a quien se sentaba en ellas. Y la pantalla principal muestra actualmente un diagnóstico que hizo que la sangre de Estella se enfriara y calentara al mismo tiempo. Reservas de marcha del 97%. Sistemas de navegación en línea. Hiperimpulsor. Modo de espera. Inteligencia del barco en espera de autorización del mando. El error del valor estimado excede los parámetros de cálculo. Santa Madre de las Estrellas, Estella respiró. Esto no era solo un barco. Esta era una nave exploradora completamente funcional de la época dorada, antes de las guerras corporativas, antes de que la humanidad se perdiera en su propia codicia. Barcos como este no se compraban ni se vendían. Eran leyendas, mitos, historias contadas en bares para hacer que el presente pareciera menos decepcionante. Un holograma se materializó frente a ella, haciéndola saltar hacia atrás. Era un hombre anciano, de rostro curtido, pero amable, que vestía el uniforme del cuerpo de exploradores de la primera ola. Si ves esto, dijo el holograma, entonces mi tiempo ha pasado y has descubierto mi mayor secreto. Soy Montgomery Coldridge, y esta nave, el sueño estelar, representa todo lo que la humanidad fue y podría volver a ser. La escondí aquí porque vi lo que las corporaciones hicieron con todas las demás naves de nuestra era. Las destriparon, las desmantelaron, convirtieron nuestros sueños en ganancias. El holograma se acercó a la silla del capitán y posó una mano translúcida sobre ella. Compré esta percha inservible con mis últimos créditos y pasé 20 años trayendo el sueño aquí en pedazos, reconstruyéndolo en secreto. Las autoridades creen que fue destruida en la batalla de la estación Riel. Pero la salvé. Y ahora, quien quiera que seas, te la confío. La imagen parpadeó. La inteligencia de la nave ha sido programada para aceptar un nuevo comandante. Alguien que la necesite tanto como ella los necesita. Si estás aquí, si la encontraste en este rincón olvidado del espacio, entonces quizás seas la persona indicada. El sueño no vuela por sí solo. Ella abre posibilidades. Ella recuerda cuando la humanidad buscaba estrellas en lugar de créditos. Quizás pueda ayudar a alguien a recordar de nuevo. El holograma se desvaneció, dejando a Estella sola con lo imposible. Se acercó a la silla del capitán lentamente y con reverencia. Cuando se sentó, la silla se ajustó a su forma, y de repente, todo el puente cobró vida. Las pantallas se activaron y mostraron mapas estelares que solo había visto en museos. La inteligencia de la nave habló, su voz cálida y extrañamente maternal. Se solicita designación de comandante. Estella, dijo con la voz quebrada. Estella Vega, bienvenida a bordo, comandante Vega. Soy Aria, la inteligencia integrada de la nave. Han pasado 41 años. 7 meses y 16 días desde que tuve un comandante. ¿En qué puedo ayudarla? La mente de Estella corría. Esta nave valía más que toda la colonia minera. Demonios, valía más que la luna entera. Podría venderla al mejor postor, dejar esta roca congelada para siempre, darle a Rosalie una vida en los mundos centrales donde pertenecía.
Pero mientras lo pensaba, recordó las palabras de Couldridge. Destriparían el sueño, lo convertirían en piezas de repuesto e informes de ganancias. Arya, dijo lentamente, ¿cuáles son las capacidades de la nave? El sueño estelar está equipado con un motor de conversión de energía de materia capaz de viajar más rápido que la luz sin necesidad de puertas de salto establecidas. Casco autorreparable mediante materia programable. Bahía médica completa con capacidad de regeneración. Bahía hidropónica capaz de alimentar a 50 personas indefinidamente. Pantallas defensivas que pueden resistir el impacto directo de la clase. 9 fenómenos estelares. ¿Continuó? Una nave que no necesita puertas de salto, susurró Estella. Las puertas de salto estaban controladas por el consorcio, cobrando tarifas que mantenían a colonias como Europa 9 en deuda permanente. Una nave que pudiera sortearlas por completo era la libertad misma. La comandante Arya dijo, estoy detectando lecturas preocupantes de los sistemas de soporte vital de la colonia. ¿Quiere que explique más? ¿Qué tipo de preocupante? El reactor principal muestra signos de un fallo inminente en cascada. Tiempo estimado para un estado crítico, 72 horas. A Estella se le heló la sangre. Es imposible. Yo misma mantengo esos sistemas. Me habría dado cuenta. Los indicadores de fallo están siendo enmascarados por una subida de su presión. Alguien ha ocultado deliberadamente el deterioro. Por supuesto, Grimwald había estado actuando de forma extraña últimamente, y varios ejecutivos de Meridian Corp lo habían visitado el mes pasado. Evacuarían al personal esencial, dejarían que el resto muriera en un trágico accidente y reclamarían el seguro. Era un viejo truco corporativo, uno que se había repetido en una docena de lunas del otro lado del borde. ¿Puede ayudar el sueño? La nave. El reactor secundario podría alimentar a toda la colonia durante aproximadamente 300 años. Estella se levantó tan rápido que la silla giró. Tenemos que sacarte de este hielo. Durante las siguientes 18 horas, Estella trabajó como nunca antes. Usando las herramientas propias del sueño, tecnología tan avanzada que bien podría haber sido magia, desprendió los años acumulados de hielo y escombros, y la nave comenzó a revelarse. 200 metros de metal esculpido y misterios, su casco cambiando de color como una mancha de aceite a la luz del sol. Cuando finalmente regresó a la colonia para buscar a Rosalie, su hija la miró a la cara y dijo, algo pasó. Empaca todo lo importante. Estella le dijo, nos vamos. Mamá, me estás asustando. Estella se arrodilló y tomó las manos de su hija. ¿Confías en mí? Siempre. Entonces confía en mí ahora. Tenemos quizás 50 horas antes de que sucedan cosas muy malas y necesito que seas valiente. Regresaron juntos al hangar. Cuando Rosalie vio el sueño, su reacción fue todo lo que Estella podría haber esperado y más. ¿Eso es real? ¿Quieres ver el interior? Las siguientes 40 horas fueron un caos controlado. Primero, Estella tuvo que decidir en quién confiar. Tormund fue una elección fácil. El viejo mecánico vio el sueño y lloró. Luego llegó la doctora Helena Asworth, que dirigía el centro médico de la colonia con un equipo mantenido en pie gracias a la oración y la terquedad. Luego apareció Marcus Stone, que enseñaba a los niños de la colonia y había estado documentando silenciosamente los crímenes del consorcio durante años. Uno a uno, Estella los llevó al sueño. Cada vez que observaba, sus rostros se transformaban del escepticismo al asombro y a la determinación. A la hora 35 ya tenían un plan. No podemos robarnos a todos. El doctor Asworth señaló que el consorcio nos perseguirá. No estamos robando a nadie, dijo Estella. Los estamos salvando. En cuanto al consorcio, sacó a relucir el sistema de navegación de los sueños. Arya, muéstrales lo que me mostraste. La pantalla holográfica llena de ubicaciones. Colonias abandonadas, estaciones abandonadas, mundos fantasmas dispersos por todo el borde. Cada uno de ellos había sido abandonado a su suerte por las corporaciones.
Pero cada uno todavía tenía algo valioso. Tecnología, recursos, pero lo más importante, personas. Sobrevivientes que buscan la existencia en rincones olvidados. Salvamos Europa 9, dijo Estella. Luego salvamos a los demás. Creamos una red fuera del control del consorcio. El sueño puede saltar a cualquier lugar sin usar sus puertas. Podemos trasladar suministros, evacuar emergencias y construir algo nuevo. Eso es una locura, dijo Marcus. Entonces sonrió. ¿Cuándo empezamos? Hora 47. El reactor de la colonia comenzó a mostrar señales de alerta pública que ya no se podían ocultar. Grimwald intentó bloquear las comunicaciones, pero Tormund ya había conectado los sistemas de los sueños a la red de la colonia. Ara transmitió la verdad a cada pantalla, a cada dispositivo personal, a cada altavoz de la colonia. La grabación fue sencilla. Grimwald admite el sabotaje, capturado por sensores ocultos que Estella había colocado después de sospechar. Los ejecutivos corporativos discutiendo pérdidas aceptables. Los barcos de evacuación ya fueron enviados, pero solo para el personal directivo. La colonia estalló en caos, luego en ira organizada. Las 847 almas de Europa 9 habían sobrevivido demasiado como para adentrarse tranquilamente en la noche helada. Convergieron en el sector del cráter norte como un ejército de desesperados y decididos. Cuando vieron el sueño elevarse del perchero como un fénix de la mitología, el silencio fue profundo. Entonces alguien empezó a llorar, luego a vitorear, luego ambas cosas a la vez. Ciudadanos de Europa 9, dijo Estella, su voz transmitida por los altavoces externos de los sueños. El consorcio nos dejó aquí para morir. Lo llevan haciendo décadas en todo el borde. Pero hoy decimos no. Hoy nos salvamos. La evacuación fue milagrosa. El interior del sueño era más grande de lo que parecía posible. Sus bahías de carga se reconfiguran para crear espacios habitables. Las familias que antes vivían hacinadas en habitaciones individuales de repente tenían suites. La bahía hidropónica se activó y produjo alimentos frescos que muchos de los niños nunca habían probado. Los sistemas de regeneración de la enfermería curaron heridas que algunos habían sufrido durante años, pero no todos acudieron. Grimwald y otras 17 personas decidieron esperar las naves corporativas, incapaces de creer en nada más allá del sistema que los había oprimido durante tanto tiempo. Estella no los obligó. La libertad significaba el derecho a elegir, incluso si la elección era equivocada. Cuando el reactor de Europa 9 finalmente murió, el sueño ya estaba rompiendo la órbita. 830 personas miraron a través de las ventanas hacia la luna que había sido su prisión, viendo cómo sus luces se desvanecían hasta volverse negras. Algunos lo maldijeron, otros lo agradecieron, la mayoría simplemente miró hacia adelante. «Comandante», dijo Arya. «¿A dónde vamos?» Estella miró a su hija, a Tormund, con sus 7 dedos volando sobre los controles de ingeniería. Estaba aprendiendo por instinto y alegría. El Dr. Asworth se maravilló ante la tecnología médica que podría curar la muerte en lugar de simplemente retrasarla. En casa de Marcus ya estaban planeando lecciones sobre la historia que estaban a punto de hacer. «Muéstrame la colonia olvidada más cercana», dijo. «Veamos quién más necesita ser recordado». El hiperimpulso de los sueños se activó con un sonido como el de un cristal que cantaba. Las estrellas se desdibujaron y de repente estaban en otro lugar. Una estación minera orbitando una enana marrón. Su baliza de socorro era tan vieja que la señal se había degradado a estática. Pero Arya todavía podía leerlo. 300 almas racionando el aire, rezando por un rescate que el consorcio insistió en que no era rentable. «Salud», ordenó Estella. La respuesta fue confusión, luego incredulidad, luego esperanza desesperada. «Esta es la comandante Estella Vega de la nave libre Estella Dream», dijo. «Estamos aquí para ayudar. No se requiere pago, no hay contratos, no hay condiciones, solo personas ayudando a otras personas como debe ser».
Y durante los meses siguientes, el sueño se convirtió en una leyenda susurrada al otro lado del borde. El barco fantasma que apareció cuando las colonias estaban muriendo. La nave imposible que no necesitaba puertas de salto. La mujer que compró una percha por 3 créditos y encontró el futuro de la humanidad en el hielo. El consorcio intentó detenerlos. Por supuesto. Enviaron cazarrecompensas que no pudieron encontrar ninguna nave que apareciera en ninguna parte. Enviaron negociadores ofreciendo indultos que nadie quería. Enviaron buques de guerra que llegaron para encontrar un espacio vacío y confundieron a unos colonos que nunca habían oído hablar de ningún sueño estelar. Pero el verdadero cambio no estuvo en los rescates ni en las fugas. Fue en lo que pasó después. Las colonias que el sueño salvó no solo sobrevivieron. Ellos prosperaron. Compartieron recursos sin supervisión corporativa. Intercambiaron conocimientos en lugar de acumularlos. Recordaron lo que Creech había escondido en esa nave. La idea de que el mayor logro de la humanidad no fue el beneficio, sino la posibilidad. Un año después de encontrar el sueño, Estella estaba parada en el puente, mirando un mapa estelar que había cambiado por completo. En la actualidad, 47 colonias ondean la bandera del borde libre. Un diseño sencillo, una estrella liberándose de las cadenas. Existían rutas comerciales que ninguna corporación controlaba. Los niños crecieron creyendo que las estrellas eran destinos, no solo luces distantes. «Mamá», dijo Rosley, uniéndose a ella en la ventana. La niña había crecido 3 años y había aprendido a pilotear el sueño mejor que los veteranos experimentados. ¿Recuerdas cuando solo teníamos 3 créditos? Todos los días. ¿Alguna vez te arrepientes de gastarlos? Estella acercó a su hija hacia sí. A través de la ventana gráfica, pudo ver 7 naves, todas construidas en los nuevos astilleros del borde libre, preparándose para saltar a 7 colonias diferentes necesitadas. Cada uno llevaba el mismo mensaje que el sueño había traído. No estás olvidado, usted no está solo. Tú importas más que los márgenes. Los 3 mejores créditos que he gastado jamás, dijo. La voz de Tormund crepitó en el comunicador. Comandante, estamos recibiendo una señal prioritaria del complejo minero de Ganimedes. Sus recicladores de agua han fallado. ¿Hasta dónde? 6 horas a máxima potencia. Pero comandante, hay un problema. 3 cruceros de batalla del consorcio ya están en ruta. Planean rescatar la colonia a cambio de un contrato laboral de 50 años. Estella y Rosalie intercambiaron miradas. La niña sonrió, esa misma determinación que Estella había visto en las tareas, ahora dirigida a problemas más grandes. Mamá, el sueño puede dar ese salto en 30 minutos. Sí, ella puede. Y tenemos esos nuevos recicladores de agua del asentamiento Titán. Sí, lo hacemos. De entonces, ¿qué estamos esperando? Estella se sentó en la silla del capitán, sintiendo que se amoldaba a su forma como el abrazo de un viejo amigo. A su alrededor, la tripulación del puente se preparaba para otro rescate imposible. El doctor Asworth ya estaba preparando la enfermería. Marcus estaba reuniendo todo lo que tenían sobre Ganimedes. Tormund murmuraba alegremente acerca de mostrarles a esos ingenieros del consorcio cómo era el verdadero mantenimiento. Arya, ordenó Estella. Pon rumbo a Ganimedes. Curso de salto máximo establecido por el comandante. ¿Debo transmitir nuestro saludo estándar al llegar? No, dijo Estella sonriendo. Vamos a sorprenderlos. Hay algo poético en el hecho de que la gente se entere de que está salvada antes de saber que necesita ser salvada. El hiperimpulsor de los sueños cantó su canción de cristal y saltaron hacia otra oportunidad de demostrar que el mejor recurso de la humanidad no eran los créditos, ni el titanio, ni las puertas de salto. Eran el uno para el otro. Pasaron 3 años. El borde libre creció de 47 colonias a 300. El control del consorcio sobre los territorios exteriores se desmoronó a medida que colonia tras colonia declaraban su independencia, sabiendo que el sueño y sus hermandades los apoyarían. La revolución no fue violenta.
Fue económico. Cuando la gente podía comerciar libremente, viajar libremente y vivir libremente, los monopolios corporativos simplemente se volvieron irrelevantes. Estella nunca olvidó esos 3 créditos. Mantuvo el recibo de la transacción enmarcado en el puente, un recordatorio de que las decisiones más pequeñas podían convertirse en los cambios más grandes. Los visitantes a menudo preguntaban sobre ello y ella les contaba la historia. Cómo la desesperación condujo al descubrimiento. Cómo el descubrimiento condujo a la revolución. Cómo la revolución condujo al renacimiento. Pero la verdadera victoria no fue política ni económica. Fue personal. Fue Rosalie la que fue aceptada en la Universidad de Nueva Terra por méritos propios, no por dinero. Fue Tormund quien abrió una escuela para mecánicos y enseñó a los niños que las máquinas eran poesía que se podía tocar. Fue el Dr. Asworth el que publicó una investigación que había sido suprimida durante décadas porque habría hecho que la medicina fuera asequible. Fue Marcus quien escribió la verdadera historia del borde, no la versión desinfectada que aprobó el consorcio. En el 5º aniversario de Encontrando el Sueño, regresaron a Europa 9. La luna ya no estaba muerta. Utilizando tecnología de las bases de datos de Dreams, los colonos que regresaron habían construido generadores atmosféricos. El hielo se estaba derritiendo, revelando un suelo que no había visto la luz del sol en milenios. Crecían cosas verdes, imposibles y hermosas. La ceremonia se celebró en el antiguo hangar 779, hoy reconvertido en museo. La pieza central fue el listado original. Hangar 779 en venta. Sector Cráter Norte, 3 créditos. Solo consultas serias. ¿Hablabas en serio? Rosalie le preguntó a su madre mientras estaban frente a la exhibición. Estaba desesperada, admitió Estella. Pero quizás sea algo serio. La seriedad que surge cuando no tienes nada que perder y todo por ganar. Comandante Vega, gritó alguien. Era una mujer joven, de unos 25 años, con grasa bajo las uñas y desesperación en la mirada. Disculpen la interrupción, pero he oído que podrían estar contratando mecánicos para los nuevos barcos. Estella la miró, viéndose a sí misma hace 5 años. ¿Cómo te llamas? Grace Winters. Señora, sé que no tengo mucha experiencia con la tecnología antigua, pero aprendo rápido y trabajaré más duro que nadie. ¿Por qué debería contratarte? Grace se enderezó. Porque no tengo nada que perder y todo que ganar. Porque he estado donde usted estaba, comandante. Y porque alguien te dio una oportunidad una vez. Quizás podrías regalarme uno. Estella sonrió. El sueño necesita un nuevo ingeniero junior. Presentate ante Tormund mañana a las 7. Mientras Grace se alejaba, apenas conteniendo su alegría, Rosalie apretó la mano de su madre. Te estás volviendo blando. No, dijo Estella. Estoy recordando. Toda revolución empieza con alguien que se arriesga con otro. Caminaron por el museo, pasando por exhibiciones que mostraban los sueños rescatados, las colonias salvadas, las vidas cambiadas. Pero la pieza favorita de Estella era la más sencilla. Una pared cubierta de mensajes de personas del otro lado del borde libre. Cada uno comienza con la misma frase, gracias por recordarnos. A la salida del museo, encontraron al nieto de Montgomery Coleridge, un hombre llamado Arthur, que había estado viviendo en los mundos centrales cuando murió su abuelo. Había llegado a Europa 9 después de enterarse del descubrimiento del sueño. A mi abuelo le habría encantado esto, dijo, señalando la próspera colonia que se extendía tras las ventanas del museo. Siempre decía que el sueño no era solo una nave. Era esperanza con hiperimpulsor. La escondió bien, dijo Estella. La escondió a la perfección en el único lugar donde el consorcio jamás miraría. Un inútil en una luna muerta, vendido a alguien con solo 3 créditos y todo por demostrar. Arthur le entregó a Estella un bloc de datos. He estado revisando los diarios de mi abuelo. Hay algo que deberías ver. La entrada databa de días antes de la muerte de Coleridge. He escondido 12 naves más en el borde.
cada una en un lugar que las corporaciones consideran inútil. Cada una esperando a alguien lo suficientemente desesperado como para buscar donde nadie más lo hará. El sueño fue solo el principio. Las coordenadas están codificadas en los mapas estelares que le dejé. Que quien las encuentre recuerde lo que yo recordé. Los mayores tesoros de la humanidad siempre están ocultos a plena vista, esperando a alguien con 3 créditos y el coraje de gastarlos. Estella miró el bloc de datos, luego la forma holográfica de Aria que se había materializado a su lado. «Comandante», dijo la inteligencia de la nave con lo que parecía diversión. «He estado esperando a que lo encontraras». «¿Decodifico las coordenadas?» 12 naves más, susurró Rosalie. 12 más oportunidades, corrigió Estella. Aria, transmite en todas las frecuencias libres del borde. Diles que estamos organizando equipos de búsqueda. Diles que busquen a los inútiles, a los abandonados, a los olvidados. Diles que Montgomery Coldridge nos dejó una búsqueda del tesoro. En cuestión de horas, los voluntarios llegaron en masa. Mecánicos y soñadores, pilotos y profesores, todos unidos por la misma idea. En algún lugar de los rincones olvidados del borde, la esperanza aguardaba ser encontrada. La primera nave fue descubierta 3 meses después, enterrada bajo un mar de metano en Titán Beta. La segunda estaba en una mina de asteroides derrumbada. La tercera estaba tan bien escondida que tardó 2 años en encontrarla, camuflada como una gasolinera abandonada. Cada descubrimiento provocaba celebraciones en todo el borde libre. Cada nave que se conectaba ampliaba su capacidad de ayudar, de crecer, de soñar. Pero el descubrimiento favorito de Estella llegó en una pequeña luna agrícola llamada Resto del Refugio. La nave allí no estaba oculta en absoluto. Estaba a plena vista, siendo utilizada como silo por agricultores que no tenían ni idea de lo que tenían. Cuando llegó el equipo de búsqueda y explicó, la primera reacción del granjero no fue de alegría por su nueva riqueza. Fue, ¿nos enseñarás a pilotarla? Tenemos cultivos para entregar a las colonias que los necesitan. Ese fue el momento en que Estella supo que habían ganado. Aunque no contra el consorcio. Esa victoria fue dulce. Habían ganado algo más grande. Recordaron cómo ver el valor en las cosas que las corporaciones llamaban inútiles, como encontrar tesoros en lo que otros abandonaban, como creer que 3 créditos podían comprar un futuro. 10 años después de aquella primera compra desesperada, Estella volvió a estar en el hangar 779. Pero ahora no estaba sola. La percha estaba llena de niños en una excursión escolar. Su profesor explica cómo fue aquí donde realmente empezó el aro libre. «Comandante Vega», preguntó un niño, «¿por qué compraste la percha?» ¿En realidad? Estella se arrodilló al nivel del niño. «Lo compré porque no tenía otra opción». Pero esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es por qué Montgomery Coldridge escondió una fortuna aquí. ¿Por qué? Porque sabía algo importante. Los mejores tesoros no los encuentran los ricos. Los encuentran los desesperados, los decididos, los que arriesgan sus últimos 3 créditos en una oportunidad imposible. Sabía que alguien que comprara esta percha no buscaría ganancias. Estarían buscando esperanza. Y resulta que la esperanza vale más que todos los créditos de la galaxia. El niño asintió solemnemente y luego preguntó, «¿Todavía tienes los 3 créditos?» Estella se rió. «No, pero tengo algo mejor». Señaló la próspera colonia más allá del hangar, las naves que iban y venían libremente y la gente que vivía sin miedo al abandono corporativo. «Tengo pruebas de que 3 créditos gastados con valentía pueden cambiar el universo». A medida que el grupo escolar avanzaba, Rosalie se unió a su madre. Ahora, con 24 años y capitana de su propio barco, uno de los 12 de Coldridge, acababa de regresar de evacuar una colonia minera antes de que otro accidente pudiera reclamarla. ¿Algún arrepentimiento?, Rosalie preguntó, haciéndose eco de su pregunta de años atrás. «Solo uno», admitió Estella. «¿Qué?» «Desearía poder agradecerle a Montgomery Coldridge».
Gracias por esconder el sueño donde solo alguien como yo la encontraría. Gracias por creer que la desesperación podía convertirse en determinación. Que 3 créditos podrían desatar una revolución. Tal vez ya lo hayas hecho, dijo Rosalie, señalando las estrellas visibles a través de las puertas abiertas del hangar. Cada vida que salvamos, cada colonia que liberamos, cada persona que aprende que importa más que los márgenes de ganancia. Ese es tu agradecimiento. Estella asintió con lágrimas en los ojos. Entonces seguiré diciéndolo. Allí estaban juntas, madre e hija, mirando las estrellas que una vez les parecieron tan distantes y frías. Ahora esas estrellas eran destinos, posibilidades, futuros esperando ser encontrados. Todo por culpa de 3 créditos, una elección desesperada y un barco que soñaba con la libertad. Mamá, dijo Rosalie de repente, he estado pensando. Es una costumbre peligrosa. El consorcio aún controla los mundos centrales. Miles de millones de personas ni siquiera saben que existe el borde libre debido a los apagones de información. Esta es una lucha para otra generación, dijo Estella con cuidado. ¿En serio? El sueño podría saltar directamente a la Tierra y difundir la verdad a todos antes de que el consorcio pudiera detenernos. Estella se giró hacia su hija, y no vio a la niña que una vez hizo los deberes en una tableta rota, sino a una líder que había aprendido que imposible era solo otra palabra para inexperto. Eso iniciaría una guerra. No, dijo Rosalie con firmeza. Terminaría una guerra. La guerra que el consorcio lleva siglos librando contra la humanidad. La guerra que dice que las ganancias importan más que las personas. La guerra que deja morir a las colonias cuando ya no son útiles. El sueño es una nave. El sueño son 13 naves más las 47 que hemos construido, más los cientos de colonias que se alzarían si supieran que es posible. Rosalie sacó un bloc de datos con proyecciones estratégicas. He estado planeando esto con los demás capitanes. No necesitamos luchar contra el consorcio. Solo necesitamos mostrarle a la Tierra lo que hemos construido. Mostrarles que hay otra manera. Estella miró los planos, viendo la brillantez de su hija en cada detalle. Podría funcionar. Sería peligroso, pero podría funcionar. ¿Cuándo? Mañana. El aniversario del hallazgo del sueño. Poético, ¿no crees? Aterrador, me parece. Y brillante y necesario. Estella abrazó a su hija. Tu abuelo estaría orgulloso. Mi madre está orgullosa. Ya basta. Pasaron la noche preparándose. Contactaron con todas las naves del borde libre. Avisaron a todas las colonias. El mensaje era simple. Mañana todo cambia. Al amanecer en Europa 9, que se había convertido en la capital no oficial del borde libre, Estella se paró en el puente de los sueños una vez más. A su alrededor estaban las personas que habían dado ese primer salto de fe. Tormund, sus 7 dedos bailando sobre los controles. El Dr. Asworth, quien documentó cada vida salvada. Marcus, cuyas historias pronto llegarían a audiencias que nunca imaginó. Arya, ordenó Estella. Abran un canal a todas las naves. Canal abierto, comandante. Flota del borde libre. Aquí la comandante Vega. Hace 10 años, compré un hangar por 3 créditos y encontré la esperanza congelada en el hielo. Hoy, llevamos esa esperanza a la Tierra. No como conquistadores, pero como recordatorios. Recordatorios de que la humanidad es más que las ganancias corporativas. Que cada vida tiene valor. Que los abandonados y olvidados pueden construir algo hermoso si se les da la oportunidad. Hizo una pausa, mirando cada rostro en su puente. Cada uno, una historia de transformación. Algunos de ustedes tienen miedo. Bien, el miedo nos mantiene honestos. Pero recuerden, no estamos atacando. Estamos revelando. Estamos mostrando a la Tierra lo que sus corporaciones han ocultado. Estamos demostrando que hay otra forma de alcanzar las estrellas. Todas las naves, informen listos, anunció Arya. Entonces recordémosle a la Tierra cómo es la esperanza.
Todas las naves, salten en mi señal, comenzó el conteo. Alrededor de Europa 9, el espacio mismo pareció contener la respiración. Entonces, en una sinfonía de luz y física imposible, 60 naves se desvanecieron. Reaparecieron en la órbita terrestre 30 segundos después. Su repentina llegada activó todas las alarmas del sistema solar. Pero antes de que las fuerzas de defensa pudieran reaccionar, el sueño se transmitió en todas las frecuencias a todos los dispositivos a través de todas las redes. No era un manifiesto ni una demanda. Era solo verdad. Imágenes de colonias abandonadas a su suerte. Registros de pérdidas aceptables. Vídeos de las colonias del borde libre prosperando sin control corporativo. Testimonios de miles de personas que fueron salvadas por naves que no deberían existir, financiadas por la esperanza en lugar de las ganancias. La Tierra observó a miles de millones de personas, viendo por primera vez lo que se les había ocultado. La reacción no fue una revolución inmediata. Fue algo más poderoso. Preguntas. ¿Por qué se abandonaron las colonias? ¿Por qué costaban tanto las puertas de salto? ¿Por qué nunca habían oído hablar del borde libre? El consorcio intentó presentarlo como terrorismo, pero es difícil llamarlo terrorismo cuando los terroristas entregan suministros médicos a los asentamientos olvidados de la Tierra. Las ciudades subterráneas y los sectores abandonados que las corporaciones fingieron que no existían. En una semana, se programaron las primeras elecciones libres de la Tierra en 3 siglos. En un mes, el monopolio del consorcio se rompió. En un año, las puertas de salto se convirtieron en servicios públicos, y viajar entre estrellas era un derecho, no un privilegio. Pero para Estella, la verdadera victoria llegó en un pequeño instante. Ella estaba de vuelta en Europa 9, enseñando a nuevos mecánicos el mantenimiento de las naves antiguas, cuando llegó un mensaje. Era de la Tierra, de una joven llamada Ope. Comandante Vega, no me conoce, pero mi abuela vivía en el sector 7, la ciudad subterránea bajo Nuevo Tokio. Cuando sus naves llegaron y empezaron a entregarnos comida y medicinas, lloró. Dijo que la habían olvidado tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía ser recordado. Quería que le dijera algo. Quería que le dijera que con 3 créditos podría haber comprado el hangar. Pero lo que usted realmente compró fue la prueba de que cada vida humana tiene un valor infinito. Gracias por recordárnoslo. Estella leyó el mensaje 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Luego miró el hangar a su alrededor, a los mecánicos aprendiendo, a las naves yendo y viniendo, a la imposible rutina hecha realidad. Aria, le dijo a la omnipresente inteligencia, añada este mensaje a la pared del museo. Por supuesto, comandante, ¿puedo hacer siempre una observación? Montgomery Aldrich escondió 13 naves. Las ha encontrado todas. Pero mi análisis sugiere que escondió algo más. Algo más valioso que las naves. ¿Qué? Ocultó la idea de que el valor no se determina por los créditos, que lo inservible puede ser inestimable, que alguien con solo determinación puede cambiarlo todo. No solo escondió naves, comandante. Escondió la esperanza en lugares donde solo los desesperados buscarían. Estella sonrió. Y la encontramos. No, comandante, tú te convertiste en ella. Esa noche, Estella caminó por la colonia que una vez estuvo moribunda y ahora estaba viva. Niños jugaban en jardines que no deberían existir. Músicos tocaban en plazas que habían sido puntos de evacuación de emergencia. Parejas caminaban de la mano por senderos donde la gente antaño calculaba cuántos alientos les quedaban. Encontró a Rosalie en sus antiguas habitaciones, ahora convertidas en un pequeño anexo de museo. Su hija contemplaba una vitrina que contenía 3 objetos sencillos: una tableta rota sujeta con tiras adhesivas, un traje térmico 17 veces parchado y un chip de crédito con un saldo de 3. Pensando en los viejos tiempos, preguntó Estella. Pensando en lo cerca que estuvimos de no encontrar el sueño. Si no hubieras visto ese listado, si no hubieras tenido exactamente 3 créditos.
Si no hubieras estado lo suficientemente desesperado como para arriesgarte. El universo tiene una forma de poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el momento adecuado. O tal vez Rosley dijo que Montgomery Coleridge sabía que alguien en algún lugar siempre tendría exactamente 3 créditos y nada que perder. Tal vez sabía que la desesperación genera el tipo de coraje que las corporaciones no pueden comprar ni controlar. Permanecieron juntos en un cómodo silencio. Dos mujeres que surgieron de la nada para cambiarlo todo. Prueba de que la compra más pequeña puede producir los mayores beneficios. ¿Y ahora qué? Rosley preguntó. Ahora seguimos adelante. Todavía hay colonias ahí fuera. Todavía hay gente olvidada. Todavía hay esperanza escondida en lugares imposibles. Perchas fijas a la venta por 3 créditos. Estella se rió. Probablemente no, pero siempre hay algo. Una estación abandonada que alguien piensa que no vale nada. Una luna que todos han abandonado. Un sueño que alguien tiene oculto, esperando que el alma adecuada y desesperada lo encuentre. Y seguiremos buscando. Seguiremos buscando. Seguiremos encontrando. Seguiremos demostrando que 3 créditos y coraje pueden conquistar imperios construidos sobre billones. Mientras caminaban de regreso a través de la colonia, Estella notó algo nuevo. Un pequeño cartel en un edificio renovado. Academia Coleridge para exploradores. Matrícula, 3 créditos. Dejó de leer la letra pequeña en honor a Montgomery Coleridge y Estella Vega, quienes demostraron que el precio de entrada a la grandeza no es la riqueza sino la voluntad. ¿Sabías esto? Ella le preguntó a Rosalie. La idea de Marcus. Dice que ya tienen 1000 solicitudes, todas de personas con nada más que determinación y exactamente 3 créditos. Estella sintió que algo se completaba dentro de ella, un círculo que se cerraba perfectamente. La revolución no terminaba. Se estaba institucionalizando. La idea de que el valor no era cuestión de dinero se estaba convirtiendo en educación, en cultura, en la nueva normalidad. Años más tarde, cuando los historiadores escribieron sobre la transformación de la civilización humana, discutieron sobre el momento en que todo cambió. Algunos dirían que fue cuando se descubrió el sueño. Otros señalarían la revelación en la Tierra. Pero aquellos que entendieron, realmente entendieron, supieron que sucedió en el momento en que un mecánico desesperado decidió que 3 créditos era un precio que valía la pena pagar por lo imposible. Porque eso es realmente la revolución. Alguien que no tiene nada y se arriesga a apostar por algo que todos los demás consideran inútil. Y descubrir que lo inútil y lo inestimable son a menudo la misma cosa, esperando que los ojos adecuados los vean. El sueño estelar sigue volando. Ahora es la nave insignia de una flota que cuenta con miles de personas. Estella Vega todavía la comanda, aunque su cabello se ha vuelto gris y sus manos tiemblan ligeramente cuando maneja los controles. Pero su voz permanece firme cuando transmite a nuevas colonias, a estaciones olvidadas, a cualquiera que necesite escucharla. Este es el sueño estelar del barco gratuito. Estamos aquí para ayudar. No se requiere pago, no hay contratos, solo personas que recuerdan a otras personas. Así debe ser, así debe haber sido siempre. Así será desde ahora hasta que la última estrella arda fríamente. Y en una pequeña vitrina en el puente, protegida por los campos más fuertes que el barco puede generar, se encuentra un simple recibo. Hangar 779 adquirido por 3 créditos. El comprador de Estella Vega recibió un valor infinito porque algunas compras no se pueden medir en dinero. Algunas inversiones dan dividendos con esperanza. Y a veces, solo a veces, 3 créditos es exactamente el precio justo para todo.